El compuesto cerámico había sido diseñado para soportar 14,000 Kelvin. Duró 6 segundos antes de sublimarse en una nube de vapor costoso que activó todas las alarmas en el ala occidental del sector de investigación industrial de Centauro Delta 9. Cobre, el que recuerda el fuego, se paró frente a los restos de su octavo prototipo del trimestre. Sus mandíbulas chasqueaban en lo que la doctora Alma Ríos había aprendido a reconocer como el equivalente ciriano de una migraña. Su caparazón relucía color cobre bajo las luces blancas del laboratorio, y las marcas térmicas en sus antebrazos sugerían que había estado demasiado cerca cuando la cámara decidió dejar de existir. La estructura reticular era impecable, dijo, no por primera vez. Matriz de carburo de silicio de triple enlace con filamentos de tungsteno. Las simulaciones mostraron estabilidad en todo el rango operativo. Ríos rodeó el lugar de la explosión, sus botas con punta de acero crujiendo sobre fragmentos de lo que había sido una vasija de contención de 6 millones de créditos. No llevaba traje de sala limpia. No llevaba guantes. Los otros 14 investigadores del laboratorio habían dejado de fingir trabajar en sus propios proyectos y la observaban de la misma manera en que los animales de presa observan a los depredadores alfa que aún no han decidido si tienen hambre. Sus simulaciones modelan condiciones de estado estacionario, dijo ella. Obviamente, ¿verdad? Obviamente. Recogió un fragmento de la cerámica destrozada, aún caliente al tacto. ¿A qué temperatura estaban ciclando? Las mandíbulas de cobre, el que recuerda el fuego, dejaron de chasquear. Ciclando. Sí. ¿Qué tan rápido aumentaban y disminuían el calor? El silencio en el laboratorio adquirió peso. En algún lugar en la parte trasera, el aparato respiratorio de un ingeniero Bean siseó con lo que podría haber sido alarma o quizás diversión. Difícil de saber con los respiradores de metano. El plasma mantiene una temperatura constante una vez que se logra la ignición, dijo Cobre, el que recuerda el fuego, lentamente. No hay ciclo. ¿Eso? El problema de la contención comienza. Frustraría el propósito de... Claro, el plasma se mantiene caliente, pero lo están alimentando, ¿verdad? Inyección de combustible, compresión magnética, lo que sea que estén usando para mantener la reacción. Eso no es constante. Es pulsado. Ríos arrojó el fragmento de cerámica de vuelta a los escombros. Cada pulso es un choque térmico. Cada fluctuación magnética es una fractura por estrés esperando a ocurrir. No están conteniendo un plasma estable. Están conteniendo una explosión controlada que olvida que está controlada unas 600 veces por segundo. Cobre, el que recuerda el fuego, se había quedado muy quieto. En el lenguaje corporal ciriano, esto significaba o pensamiento profundo o violencia inminente. Ríos había apostado su contrato de consultoría por lo primero. Las fluctuaciones están dentro de parámetros aceptables, dijo finalmente. Para su ciencia de materiales, quizás. Pero lo están modelando como si el plasma fuera una carga estática. No lo es. Es un ciclo térmico dinámico. Y sus cerámicas son frágiles. No se flexionan. Acumulan estrés hasta que fallan catastróficamente, lo que... Señaló los restos. ¿Hace? Con entusiasmo. Uno de los otros investigadores, una foránea esbelta con patrones bioluminiscentes ondulando en su piel en un naranja agitado, intervino. La metalurgia humana no podría ser posiblemente más avanzada que la nuestra. Su especie todavía usa motores de combustión para el transporte recreativo. Sí, asintió Ríos alegremente. También descubrimos cómo evitar que las cosas se derritan con calor ridículo hace unos 3,000 años. ¿Quieren saber cómo? Sospecho que nos lo dirá de todos modos. Nos volvimos muy buenos cocinando. El laboratorio volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. Confundido, incierto. Un investigador ciriano en la parte trasera dejó caer una tableta de datos. Las mandíbulas de cobre, el que recuerda el fuego, reanudaron su chasquido. Está sugiriendo que las prácticas culinarias humanas son relevantes para la contención industrial de plasma. Sugiero que ustedes piensan la ciencia de materiales al revés, dijo Ríos. Sacó su tableta personal y revisó archivos hasta que encontró lo que quería. Ustedes empiezan con, ¿qué material puede sobrevivir a estas condiciones?, y luego se sorprenden cuando el universo dice, ninguno. En realidad, nosotros empezamos con, todo va a romperse o derretirse. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no importe? Levantó una imagen.
Era un trozo grueso de metal, ennegrecido y picado con un brillo opaco de hierro debajo del hollín. Una sartén de hierro fundido, siglo XVI, todavía funcional. ¿Saben qué tan caliente se pone un fuego de leña abierto? Aproximadamente 12,200 Kelvin en la combustión máxima, dijo la foránea automáticamente. ¿Exacto? ¿Y saben a qué temperatura el hierro comienza a degradarse? 900 Kelvin por estrés de oxidación, 1,300 por deformación estructural. Entonces esto no debería funcionar. Según sus cálculos, cocinar sobre fuego abierto debería destruir la sartén. Ríos sonrió. Pero no lo hace. ¿Saben por qué? Cobre, el que recuerda el fuego, se inclinó hacia adelante. A pesar de sí mismo, estaba interesado. Masa térmica, dijo lentamente. El calor se distribuye antes de que pueda crear puntos de falla. ¿Cerca? Eso es parte de ello. Pero la verdadera razón es más simple. Deslizó a la siguiente imagen. Un corte transversal de la estructura molecular de la sartén, escaneado con una resolución ridícula. El material ya está lleno de microfracturas, miles de ellas. Bolsillos de aire, inclusiones de carbono, estructura de grano irregular. No intenta ser perfecto. Las imperfecciones distribuyen el estrés térmico. La sartén puede flexionarse microscópicamente. Falla de 10,000 pequeñas maneras que no importan en lugar de una manera catastrófica que sí importa. Eso es, cobre, el que recuerda el fuego, buscó la palabra. ¿Ineficiente? Ha estado funcionando durante 3,000 años, pero la pérdida de energía es insignificante comparada con la pérdida de energía cuando su cámara de contención se convierte en humo costoso. Ríos cerró la tableta. Ustedes intentan construir algo que no fallará. Nosotros construimos cosas que fallan con gracia. Hay una diferencia. El ingeniero Bean en la parte trasera intervino por primera vez. Su sintetizador de voz convertía sus vocalizaciones basadas en metano en un estándar de consenso plano y cortado. Los humanos cocinan sus alimentos con combustión, aplicación térmica directa. Esto es conocido. Hacemos esto es considerado primitivo por todas las métricas de desarrollo estándar. Probablemente, asintió Ríos. También inventamos la fisión nuclear controlada mientras intentábamos descubrir mejores formas de hacernos explotar mutuamente. Y desarrollamos la dinámica del plasma porque queríamos soldar cosas más rápido. El desarrollo humano es lo que sucede cuando le das a una especie de mundo mortal pulgares e hidrocarburos inflamables. Mundo mortal, repitió Cobre, el que recuerda el fuego. El término no era precisamente un insulto en la terminología de consenso galáctico, pero tampoco era exactamente neutral. La clasificación de la Tierra como un entorno hostil de clase 9 había levantado cejas cuando los humanos se unieron a la comunidad hace 40 años. La mayoría de las especies evolucionaron en mundos donde el clima era predecible, los depredadores manejables y los eventos de extinción ocurrían en escalas de tiempo geológicas. La Tierra tenía edades de hielo, supervolcanes e impactos de asteroides de forma semiregular. El hecho de que algo evolucionara a sapiens allí se consideraba un milagro estadístico o una prueba de que el universo tenía un sentido del humor retorcido. Sí, dijo Ríos. Mundo mortal. Lo que significa que nos sentimos muy cómodos con cosas que quieren matarnos, como el fuego. ¿Saben cómo llamamos a una reacción exotérmica incontrolada que produce llama abierta y libera gases tóxicos? Una falla catastrófica, dijo la foránea. La revelación del ciclo térmico. Nosotros lo llamamos la cena del martes por la noche. Las mandíbulas de Cobre, el que recuerda el fuego, se quedaron inmóviles de nuevo. ¿Estás proponiendo una demostración? Sí. Esto implicará fuego. Casi con certeza dentro de mi laboratorio. Quiero decir, puedo hacerlo afuera si quieres, pero entonces necesitaríamos solicitar permisos y esperar la autorización. Y, sinceramente, esto será mucho más dramático si lo ven de cerca. El forjamestro ciriano consideró esto. Alrededor del laboratorio, los otros investigadores habían abandonado cualquier pretensión de trabajar. Algunos se habían acercado. Uno había empezado a grabar. ¿Qué materiales requiere?, preguntó Cobre, el que recuerda el fuego. Ríos sonrió. Óxido de hierro, polvo de aluminio, una tira de magnesio y algo de cerámica que no te importe perder. Eso es termita. Eso es termita, confirmó Ríos. La termita no se usa en aplicaciones industriales.
Es incontrolable. Exacto. Pero aquí está lo divertido. Ella se encontró con sus ojos compuestos. También lo es su plasma. Solo que aún no lo han admitido. La solicitud de requisición marcó 17 protocolos de seguridad separados, lo que significó que tomó 40 minutos y 3 niveles de anulación administrativa antes de que llegaran los materiales. Ríos pasó el tiempo respondiendo preguntas que no le habían hecho. Su especie quema nutrientes antes del consumo, dijo el ingeniero Bean. Su placa de identificación decía algo que se traducía mal al estándar de consenso. Ríos lo había apodado mentalmente chimeneas, lo que le parecía apropiado para un respirador de metano. ¿Esto sirve para qué propósito evolutivo? Los hace más fáciles de digerir, mata parásitos, sabe mejor. Irrelevante para la absorción nutricional. El gusto es el objetivo principal de comer, dijo Ríos. De lo contrario, es solo recargar combustible. ¿Y dónde está la diversión en eso? El traductor de chimeneas emitió un sonido como metal moliéndose, posiblemente risas, posiblemente horror. Su especie consume nutrición para entretenimiento. Esperen a oír hablar del postre. La investigadora foránea, cuya designación era tercera del coro, que Ríos sospechaba era o un rango o una estructura familiar muy deprimente, parpadeó a través de varios colores antes de establecerse en un azul pálido. Mi gente absorbe nutrientes a través del contacto dérmico con baños de enzimas especialmente preparados. El proceso toma 6 horas y se lleva a cabo en silencio meditativo. No hay componente de entretenimiento. ¿6 horas? Permite la contemplación adecuada de los enlaces moleculares que se rompen. Nosotros freímos cosas en 4 minutos y lo llamamos una comida. La bioluminiscencia de tercera del coro tartamudeó. Eso parece agresivo. Deberían ver lo que les hacemos a las patatas. Cobre, el que recuerda el fuego, había estado en silencio desde que aprobó la requisición, lo que Ríos había aprendido que significaba que estaba recalculando algo. Los cirianos no se paseaban. Se quedaban quietos y dejaban que sus cerebros se pusieran al día con lo que acababa de romper su comprensión de la física. Lo había visto hacerlo 2 veces. Ambas veces. Justo antes de que desechara meses de trabajo y comenzara de nuevo. Los materiales llegaron en un carrito flotante empujado por un coordinador de logística nervioso que hizo que todos firmaran exenciones de responsabilidad. Ríos vertió el óxido de hierro y el polvo de aluminio en una olla de cerámica barata, del tipo que se usa para plantas decorativas en el vivero hidropónico de la estación, y los mezcló con una varilla de titanio que había tomado prestada del escritorio de alguien. La proporción importa, dijo principalmente para beneficio de Cobre, el que recuerda el fuego. Demasiado aluminio y obtienes un fuego flash, demasiado óxido de hierro y no pasa nada. Esto es aproximadamente 3:1 por masa, lo cual es energético pero no suicida. Esas categorías no deberían ser adyacentes, dijo tercera del coro. La conexión culinaria. ¿Y sin embargo? Ríos compactó la mezcla, luego colocó la tira de magnesio verticalmente en el centro. La historia humana es básicamente una serie de accidentes donde descubrimos algo que explotaba y luego pasamos generaciones descubriendo cómo hacerlo explotar a propósito. Pólvora, nitroglicerina, fisión. Somos realmente buenos vaporizando la química. Esto no inspira confianza en su consultoría, dijo Chimeneas. Debería inspirar terror y respeto, pero me conformaré con atención. Golpeó un encendedor, de sílex y acero, porque aparentemente el universo estaba lleno de especies que nunca habían necesitado hacer chispas manualmente, y lo tocó a la tira de magnesio. Durante 3 segundos, no pasó nada excepto que el magnesio comenzó a arder con ese característico resplandor blanco que te hace apartar la mirada o perder las retinas. Entonces la termita prendió. No hay una buena manera de describir la termita a alguien que nunca la ha visto. Los vídeos no capturan la visceral equivocación de ver metal arder como papel o cómo la luz cambia de naranja a blanco a algo que duele percibir. La reacción no se propaga. Detona a través de la mezcla en una ola rodante de furia molecular, produciendo temperaturas que no deberían existir fuera del núcleo de una estrella y escoria que brilla como luz solar capturada. La olla de cerámica duró más de lo que Ríos esperaba, casi 15 segundos, antes de que el hierro fundido se abriera paso por el fondo y salpicara la mesa del laboratorio. La mesa, que estaba clasificada para resistencia química y cargas térmicas de hasta 2,000 Kelvin, comenzó a derretirse inmediatamente.
El charco de metal licuado se extendió como miel luminosa, goteando a través del marco de la mesa y sobre el suelo donde quemó el entarimado compuesto y expuso la capa de conductos debajo. Las alarmas chillaron. Drones de extinción de incendios cayeron de las escotillas del techo, evaluaron la situación y se retiraron a sus carcasas sin desplegar supresores. Aparentemente, habían sido programados para reconocer cuando la intervención empeoraría las cosas. Todo el laboratorio se había alejado del charco de hierro fundido en expansión. Tercera del coro había adoptado un color que Ríos estaba bastante segura de que significaba angustia existencial. Chimeneas estaba grabando todo con 3 dispositivos separados. Preparación de la demostración de termita. Cobre, el que recuerda el fuego, estaba al borde de la destrucción, sus mandíbulas completamente inmóviles. La termita se extinguió después de 90 segundos. La escoria se enfrió lentamente, irradiando calor que hacía que el aire vibrara. Ríos empujó los restos de la olla de cerámica con su bota. Se había reducido a una cáscara desmoronada alrededor de una depresión llena de hierro solidificado. Entonces, dijo ella en el silencio. ¿Preguntas? Contuviste eso, dijo Cobre, el que recuerda el fuego, en voz baja. No, lo dirigí. Hay una diferencia. La olla falló. La olla fue diseñada para fallar. Cerámica barata, arcilla de una sola cocción, sin refuerzo. Aguantó lo suficiente para que la reacción estableciera direccionalidad, luego se rompió de maneras predecibles que canalizaron la energía hacia abajo en lugar de hacia afuera. Si hubiera usado su elegante matriz de carburo de silicio, la olla habría aguantado quizás 3 segundos más antes de fallar catastróficamente y rociar hierro fundido en todas direcciones. Pero sabías que fallaría. Conté con que fallaría. Ríos se agachó junto a la escoria que se enfriaba. Esto es lo que intento decirles. Están construyendo sistemas de contención que intentan ser perfectos. Nosotros construimos sistemas de contención que intentan fallar de forma segura. Su enfoque funciona muy bien hasta que no lo hace. Nuestro enfoque funciona adecuadamente todo el tiempo. Tercera del coro se había recuperado lo suficiente como para hablar. Su avance metalúrgico precedió a su comprensión de la estructura atómica en unos 2,000 años. Sí, eso es al revés. Eso es humano. Ríos se puso de pie. Descubrimos el bronce antes de entender los estados de oxidación. Hicimos acero antes de saber qué era el carbono. Construimos máquinas de vapor antes de formalizar la termodinámica. No descubrimos el fuego. Simplemente notamos que ya estaba ocurriendo y decidimos mantenerlo porque calentaba la cueva y la comida sabía mejor. Ustedes domesticaron una reacción química, dijo Cobre, el que recuerda el fuego. Domesticamos muchas cosas que no entendíamos. Trigo, perros, fermentación. El plasma es solo un elemento más en una lista muy larga de cosas que deberían habernos matado, pero que convertimos en útiles. Chimeneas se acercó al charco de escoria. Escáneres activos. Su propuesta para el problema de la contención de plasma. Dejen de intentar contenerlo perfectamente. Empiecen a intentar hacer que el fallo sea sobrevivible. Capas ablativas, canales térmicos, protocolos de ventilación. Construyan el sistema sabiendo que algo se romperá. Luego asegúrense de que cuando se rompa, nadie muera y el reactor no se convierta en escoria. ¿Esta es toda su filosofía de diseño? Esta es toda la filosofía de supervivencia de la humanidad. Ríos miró alrededor del laboratorio, la mesa derretida y el suelo quemado y los investigadores nerviosos. Venimos de un planeta que ha estado intentando matarnos desde que bajamos de los árboles. Huracanes, terremotos, depredadores con dientes más largos que tu antebrazo. No sobrevivimos siendo más fuertes o más inteligentes. Sobrevivimos siendo demasiado tercos para morir, y construyendo herramientas que se rompían de maneras que no nos mataban. Cobre, el que recuerda el fuego, finalmente se movió. Caminó hasta su estación de trabajo, abrió una interfaz holográfica y comenzó a dibujar. Muéstrame los parámetros. ¿Para qué? Para el fallo, dijo. Muéstrame cómo construir algo que sepa cómo romperse. La administradora de la estación era una silariana llamada Viento sobre la cosecha del alba, lo que según los informes diplomáticos significaba que su línea genética había producido al menos un poeta notable. No parecía poética en ese momento. Parecía alguien que quería arrojar a Ríos por una esclusa de aire, pero estaba impedida por contratos de empleo y la ley interestelar.
3 mesas de laboratorio, 5 metros de entarimado compuesto, 14 violaciones de seguridad separadas registradas en un lapso de 2 minutos. Las plumas de viento sobre la cosecha del alba ondularon en tonos de púrpura que los informes informativos habían descrito como profundo disgusto administrativo. Explíquese. Fui contratada para resolver un problema, dijo Ríos. Lo estoy resolviendo destruyendo la infraestructura de la estación. Demostrando que su forja maestro ha estado abordando la ciencia de materiales desde el extremo equivocado de la línea de tiempo evolutiva. La cresta de viento sobre la cosecha del alba se aplanó. En expresión colia, esto significaba o pensamiento profundo o el precursor inmediato de la violencia. Ríos tuvo 3 segundos para determinar cuál. Cobre, el que recuerda el fuego, habló antes de que esos segundos transcurrieran. Ella tiene razón. La administradora se volvió. El ave. Mi especie logró el vuelo espacial perfeccionando nuestra comprensión de las tolerancias de estrés de los materiales bajo condiciones controladas. Mapeamos cada elemento, cada aleación, cada estructura compuesta. Sabíamos exactamente que podía soportar cada sustancia antes de construir cualquier cosa que requiriera que soportara esas fuerzas. Sus mandíbulas chasquearon una vez bruscamente. Los humanos construyeron fraguas lo suficientemente calientes como para fundir rocas antes de entender de qué estaban hechas. Esto es el problema, no la solución. No. Cobre, el que recuerda el fuego, sacó una pantalla holográfica. Mostraba una progresión de artefactos metalúrgicos humanos, hierro bloom rudimentario, hojas soldadas con patrones, acero fundido, aleaciones modernas. Esto es una revelación. Desarrollaron la contención práctica antes de la comprensión teórica. Todo su marco tecnológico está invertido. Ríos abrió la caja que había traído de la Tierra. Dentro, embalados en espuma protectora, estaban las herramientas de enseñanza que había sabido que eventualmente necesitaría, la sartén de hierro fundido de antes, un trozo de ladrillo de arcilla con claras marcas de cocción, un esquema impreso en papel real, pulpa de madera y tintas anacrónico y deliberado. Los colocó sobre la mesa de conferencias de viento sobre la cosecha del alba como pruebas en un juicio. Esto es un tandoor, dijo, tocando el esquema. Horno de arcilla de 5,000 años de antigüedad en cuanto a diseño. Las temperaturas interiores superan los 700 Kelvin. La arcilla debería agrietarse. Expansión térmica, pérdida de humedad, fatiga estructural. Pero no lo hace, porque la arcilla se mezcla con paja y arena. El material orgánico se quema durante la primera cocción, dejando microcanales de aire. La arena crea puntos débiles que distribuyen el estrés. La estructura falla continuamente de maneras demasiado pequeñas para importar. Viento sobre la cosecha del alba examinó el esquema con la cuidadosa atención de alguien que busca el truco. Esta es una construcción primitiva. Esta es una sofisticada gestión de fallos que es anterior a su lenguaje escrito. Ríos se movió hacia el ladrillo. Revestimiento de alto horno medieval, siglo XIII, continente europeo, utilizado para producir hierro a temperaturas que licuarían el contenedor. El ladrillo está diseñado para desportillarse. La capa superficial se desprende, llevándose el calor consigo. El horno se consume lentamente en lugar de explotar repentinamente. Los trabajadores reemplazaban el revestimiento cada pocos meses. Era infraestructura consumible. Derrochadora, funcional, lo cual es más de lo que su matriz cerámica de 14 millones de créditos puede reclamar. Chimeneas se había manifestado en la sala de conferencias sin que nadie lo notara. Los respiradores de metano eran inquietantemente silenciosos cuando querían serlo. El avance humano ocurrió a través de la guerra y la nutrición, dijo. Esto está documentado, en su mayor parte preciso, asintió Ríos. Nos volvimos muy buenos en metalurgia porque queríamos mejores espadas y arados. Descubrimos la química porque queríamos comida más sabrosa y venenos más efectivos. Frecuentemente, la misma investigación producía ambos. Tercera del coro apareció en la entrada, su bioluminiscencia ciclando a través de tonos ámbar que sugerían que había estado corriendo. El forjamestro me envió. Dice. Hizo una pausa, aparentemente tratando de traducir algo que no se convertía bien al estándar de consenso. Dice que la humana está proponiendo la contaminación filosófica de nuestros principios de ingeniería. Propongo que la perfección es una trampa, dijo Ríos. Ustedes desarrollaron la teoría de campos cuánticos para contener plasma porque sus matemáticas decían que era posible.
Construyeron generadores de campos de fuerza y botellas magnéticas y cáscaras de materia exótica. Todos ellos fallaron porque la realidad no le importa lo que sus ecuaciones predigan. Levantó la sartén, la sostuvo de modo que las luces del techo captaran la superficie picada. Nosotros contuvimos el plasma por accidente. Los fuegos de leña llevaron a los fuegos de carbón, que llevaron a los fuegos de coque, que llevaron a los altos hornos de coque. Cada paso más caliente, cada paso requiriendo una mejor contención. No teníamos campos de fuerza. Teníamos tierra y rocas y lo que no se derretía inmediatamente. Así que aprendimos a trabajar con materiales que fallaban predeciblemente en lugar de materiales que afirmaban que no fallarían en absoluto. Ustedes formalizaron la física retroactivamente, dijo Cobre, el que recuerda el fuego, desde la entrada. Había seguido a tercera del coro. Aparentemente, esta reunión estaba acumulando asistentes. Desarrollaron soluciones empíricas, luego décadas más tarde explicaron por qué funcionaban. Siglos más tarde, a veces. Hemos estado cocinando con fuego durante 500.000 de años. Hemos entendido la química de la combustión quizás durante 300. Ríos dejó la sartén. Cada gran salto tecnológico que hemos dado sigue el mismo patrón. Pólvora, descubierta por alquimistas que intentaban hacer elixires de inmortalidad, vaporizada inmediatamente, entendida químicamente 1000 años después. Los antibióticos, el moho crecía en la comida. Notamos que mataba bacterias. Pasamos 50 años descubriendo por qué. La fisión nuclear, construimos las bombas antes de entender completamente las cadenas de desintegración. Las plumas de viento sobre la cosecha del alba se habían teñido de un azul pálido que los informes informativos no habían cubierto. Así no es como se desarrollan las especies civilizadas. Así es como se desarrollan las especies cuando su planeta sigue intentando asesinarlas, dijo Ríos. No tuvimos tiempo para una comprensión perfecta. Tuvimos tiempo para, funciona ahora mismo y nos matará si nos equivocamos. Diferentes presiones de supervivencia, diferentes soluciones. ¿Y su propuesta para nuestra crisis de contención de plasma? Ríos sacó su tableta, mostró los diseños en los que había estado trabajando desde la demostración de la termita. Dejen de construir contenedores que intentan retener el plasma indefinidamente. Construyan cámaras de fallo. La sala quedó en silencio. Unas láminas de conchas cerámicas, de triple capa con material de sacrificio en el interior, canales térmicos que evacúan el exceso de calor a redes de difusión, campos magnéticos que guían el plasma lejos de los puntos de ruptura en lugar de intentar prevenirlos, sensores que predicen las zonas de fallo y redirigen el flujo de forma preventiva. Amplió el esquema. El sistema asume que algo se romperá en cada ciclo operativo. Está diseñado para que cuando ocurra un fallo, el plasma vaya a donde queremos que vaya en lugar de donde la física lo exija. Estás proponiendo una catástrofe controlada, dijo Viento sobre la cosecha del alba lentamente. Estoy proponiendo que la catástrofe ya está ocurriendo. Solo que ustedes están fingiendo que no es así. Ríos se encontró con los ojos de la administradora. Su sistema actual falla cada 6 semanas y les cuesta millones en reconstrucción. Mi sistema falla cada 6 horas y les cuesta materiales de revestimiento de reemplazo que son más baratos que el café de su sala de descanso. Cobre, el que recuerda el fuego, estaba estudiando los esquemas con la intensidad de alguien que ve cómo toda su visión del mundo se reestructura. Esto se basa en sus diseños de altos hornos y barbacoas y motores de combustión interna y cualquier otra tecnología humana en la que aceptamos que el fuego va a donde quiere. Así que construimos canales para que él, a donde quiere, se alinee con él, a donde necesitamos, punto. ¿Cuánto tiempo para construir un prototipo?, preguntó el forjamestro. Las plumas de viento sobre la cosecha del alba se agitaron. No puedes estar considerando seriamente. 3 meses, interrumpió Ríos. Quizás 4, si sus equipos de fabricación necesitan tiempo para entender por qué estoy especificando materiales que se ven mal en el papel pero funcionan correctamente en la realidad. Cobre, el que recuerda el fuego, se volvió hacia la administradora. Autorícelo. Esto viola cada. Autorícelo, repitió. O renuncio y me llevo a toda mi división de investigación a la estación que ofrezca dejarnos aprender de la especie que domesticó el fuego nuclear antes de inventar la escritura. El silencio se alargó. Las plumas de viento sobre la cosecha del alba ciclaron a través de varios colores que definitivamente no estaban en los informes informativos. 4 meses, dijo finalmente. Si esto falla, fallará, dijo Ríos alegremente. Esa es la especificación de diseño.
La cuestión es si falla de forma segura o catastróficamente. Y apuesto todo a que fallará de forma segura. ¿Estás apostando mi estación a que fallará de forma segura? Sí, pero por el lado positivo, si me equivoco, al menos la explosión será educativa. La cámara de fallo entró en funcionamiento un martes, lo que Ríos consideró apropiado en privado. Los martes eran para imposibilidades mundanas. La prueba había atraído una multitud. No solo la división de investigación, la mitad del cuerpo de ingenieros de la estación había encontrado razones para estar en las galerías de observación esa mañana, además de una delegación del Instituto Cuántico Terry que había viajado 6 sistemas para presenciar un avance o un desastre espectacular, posiblemente ambos. Ríos estaba en el panel de control principal junto a Cobre, el que recuerda el fuego, observando lecturas que no habrían tenido sentido para absolutamente nadie hace 4 meses. La cámara en sí no era impresionante desde el exterior, un cilindro de 3 metros de altura, envuelto en canales de enfriamiento y salpicado de nodos sensores que parecían acné industrial. El interior era donde las cosas se ponían interesantes. Iniciando generación de plasma, anunció Cobre, el que recuerda el fuego. Sus mandíbulas estaban perfectamente inmóviles, lo que Ríos había aprendido que significaba que estaba aterrorizado o trascendente. Quizás ambos. Las bobinas magnéticas se activaron con un zumbido que resonaba en los huesos. Combustible de hidrógeno inyectado, campos de compresión activados. Durante 5 segundos, la cámara contuvo exactamente el tipo de reacción de fusión estable y controlada que todas las especies de la galaxia habían dominado siglos atrás. Entonces, la primera capa ablativa comenzó a degradarse, justo a tiempo. Lámina cerámica interior mostrando estrés térmico, exclamó tercera del coro. Su bioluminiscencia cicló a través de rápidos verdes. Emoción, había aprendido Ríos. Propagación de microfracturas dentro de los parámetros previstos. Canales de ventilación abriéndose, añadió chimeneas. Su traductor emitió las palabras con lo que podría haber sido satisfacción. Redirección de plasma activa. El genio, si Ríos podía llamar a su propio trabajo genio sin sonar insufrible, lo cual podía hacer absolutamente, residía en cómo el sistema fallaba. La capa cerámica más interna no intentaba sobrevivir. Estaba diseñada para ablacionar a una velocidad específica, canalizando el calor hacia la capa secundaria mientras creaba turbulencias que interrumpían la cohesión del plasma. La segunda capa atrapaba el plasma debilitado y lo canalizaba a través de conductos térmicos que distribuían la energía a través de disipadores de calor modelados según la distribución de masa térmica del hierro fundido. La tercera capa era solo un seguro, una barrera final que no sería tocada a menos que algo saliera catastróficamente mal con las 2 primeras. Nada salía mal. Todo estaba fallando exactamente como se había diseñado. Estamos a temperatura operativa, dijo Cobre, el que recuerda el fuego. Reacción de fusión sostenida con alimentación continua de combustible. Degradación de la capa interior al 20%, informó tercera del coro. Tiempo estimado para el reemplazo, 42 horas. Viento sobre la cosecha del alba estaba en la galería de observación de arriba. Sus plumas ciclaban a través de colores que Ríos sospechaba que eran el equivalente coli de respeto a regañadientes mezclado con ansiedad persistente. La administradora había autorizado la prueba pero no la había respaldado, una distinción política que importaría mucho si la cámara decidía dejar de fallar de forma segura y empezar a fallar explosivamente. 6 horas después del inicio de la prueba, un observador Turi, su especie no usaba nombres de formas que se tradujeran, solo designaciones matemáticas que dolían pronunciar, hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Cómo descubrió su especie este principio? Ríos levantó la vista de las lecturas. ¿Qué parte? Las capas ablativas, la canalización térmica o el modelado predictivo de fallos. Todo ello. La filosofía fundamental. Parrillas de barbacoa. El traductor aparentemente no tenía una referencia para eso. La estructura cristalina de los títeres refractaba la luz en patrones confusos. Barbacoa, aclaró Ríos. Cocinar carne sobre carbón. Las rejillas de la parrilla se calientan lo suficiente como para quemar materia orgánica, por lo que desarrollan una capa carbonizada que actúa como amortiguador entre el metal y el calor directo. La capa se quema lentamente, protegiendo el metal subyacente. Se sazona la parrilla construyendo deliberadamente esa capa sacrificial. Es infraestructura consumible que evita que la infraestructura permanente se degrade. ¿Derivaron la contención industrial de plasma de la preparación de alimentos?
también de la metalurgia medieval, el diseño de escudos térmicos de la aviación temprana, y aquella vez en el siglo XVIII cuando un herrero descubrió que los revestimientos de los hornos duraban más si se les permitía agrietarse en patrones controlados en lugar de intentar mantenerlos perfectos. Ríos se encogió de hombros. Los humanos somos muy buenos notando cuando las cosas se rompen de la misma manera 2 veces y decidiendo que eso no es un error, es una característica. 12 horas después, la cámara funcionaba a niveles de eficiencia que hacían que los diseños anteriores de cobre, el que recuerda el fuego, parecieran una costosa performance artística. La capa ablativa interna se estaba degradando según lo previsto. Los canales térmicos dispersaban la energía exactamente como se había modelado. Los sistemas de guía magnética pastoreaban el plasma disperso de vuelta a la zona de reacción con la casual competencia de un perro pastor manejando un rebaño. Nada era perfecto. Todo era funcional. A la hora 18, Chimeneas se acercó a Ríos con lo que ella había aprendido a reconocer como una pregunta filosófica disfrazada de consulta técnica. Su especie construye para el fallo. Esto sugiere pesimismo con respecto a la fiabilidad de los materiales. Sugiere realismo con respecto al comportamiento de los materiales, corrigió Ríos. Todo se rompe. La roca se erosiona. El metal se fatiga. Las cerámicas se agrietan. Puedes fingir que eso no sucederá y sorprenderte cuando ocurra, o puedes aceptarlo y construir en consecuencia. Otras especies ingenian para prevenir el fallo. Diseño de cámara de fallo aprobado. Otras especies evolucionaron en planetas que no pasaron 4.000 millones de años intentando matar todo lo que había en la superficie. Ríos sacó una pantalla secundaria que mostraba la historia geológica de la Tierra. Hemos tenido 5 eventos de extinción masiva. El último mató a la especie dominante y permitió que nuestros ancestros bajaran de los árboles. Hemos tenido edades de hielo que cubrieron la mitad de los continentes. Erupciones volcánicas que hicieron bajar las temperaturas globales 10 grados. Impactos de asteroides que oscurecieron el Sol durante años. No sobrevives a eso construyendo cosas que nunca se rompen. Sobrevives construyendo cosas que se rompen de forma predecible y aprendiendo a repararlas rápido. A la hora 30, con la prueba funcionando impecablemente, lo que significaba fallando impecablemente, Cobre, el que recuerda el fuego, le preguntó a Ríos cómo llamaban los humanos a esta filosofía de diseño. Ella había estado esperando la pregunta. Tolerancia al fallo, o si quieres el término académico, degradación elegante. La idea de que los sistemas deben fallar de forma incremental y visible en lugar de catastróficamente e inesperadamente. No tenemos un concepto equivalente en ingeniería ciriana. Ahora sí. A la hora 42, la capa cerámica interna se había degradado hasta el umbral de reemplazo. El sistema se apagó suavemente. La cámara se enfrió. Los técnicos abrieron los puertos de acceso y extrajeron el revestimiento gastado, que se desmoronó en sus manipuladores como ceniza de una fogata muy cara. El revestimiento de reemplazo costó 40 créditos y tardó 6 minutos en instalarse. Viento sobre la cosecha del alba bajó de la galería de observación con la expresión de alguien que se da cuenta de que tendrá que reescribir los protocolos de seguridad de toda la estación. ¿Esto es reproducible? Eso es lo que determinarán las próximas 87 pruebas, dijo Ríos. Pero sí, es reproducible. Las matemáticas son sólidas. La ciencia de los materiales es antigua. Solo la estamos aplicando a problemas que ustedes pensaban que requerían soluciones exóticas. En 3 semanas, otras 7 estaciones de investigación habían solicitado contratos de consultoría. En 2 meses, el Instituto Títer había reformulado todo su enfoque de investigación de materiales de alta energía. En 6 meses, la ingeniería de fallos al estilo humano era una disciplina reconocida con sus propias conferencias académicas y marcos teóricos competidores. Ríos no asistió a ninguna de ellas. Estaba demasiado ocupada impartiendo un seminario sobre técnicas de gestión térmica derivadas de hornos de pizza. La cena de celebración tuvo lugar en la propia cámara de prueba una vez que el núcleo del reactor estuvo fuera de línea y el calor residual había descendido a niveles meramente incómodos. Alguien había traído mesas plegables. Alguien más había traído bebidas apropiadas para 7 químicas biológicas diferentes. Ríos había traído filetes y un elemento calefactor portátil que utilizaba el exceso de calor de los canales de enfriamiento de la cámara. Cocinó la carne directamente sobre la capa ablativa secundaria, que todavía estaba lo suficientemente caliente como para sellar proteínas y caramelizar grasas.
El olor hizo que los no respiradores de oxígeno se fueran apresuradamente. Los respiradores de oxígeno observaban con la fascinación de personas que presenciaban arte culinario o un riesgo biológico. «Estás cocinando comida», dijo tercera del coro, su bioluminiscencia parpadeando entre colores que podrían haber sido fascinación o náuseas. Usando calor residual de un sistema de contención de plasma de fusión. Calor residual, corrigió Ríos, volteando un filete con unas pinzas prestadas. No tiene sentido dejar que se disipe en el sistema de enfriamiento cuando puede dorar un chuletón. Cobre, el que recuerda el fuego, aceptó un plato. Los cirianos aparentemente podían procesar algunas proteínas y examinó la carne chamuscada con la atención de alguien que estudia un artefacto de una civilización alienígena, lo que Ríos supuso que él era. Su especie aprendió ingeniería intentando no morir de hambre, dijo en voz baja. Y tratando de matarnos unos a otros de manera más eficiente de lo que el planeta podía matarnos, asintió Ríos. Pero sobre todo lo de morir de hambre. Sí. Resulta que cuando evolucionas en un entorno donde todo intenta comerte, te vuelves muy creativo a la hora de comerte todo lo demás primero. ¿Y esto los hizo mejores en física de plasma que las especies que desarrollaron la teoría de campos cuánticos? No mejores, solo motivados de manera diferente. Ustedes querían la perfección. Nosotros queríamos el almuerzo. Mordió su propio filete, saboreando el gusto de la carne cocinada con energía que solía ser el problema de contención más complejo en la ciencia de materiales. Resulta que el almuerzo es un motivador bastante bueno. La celebración continuó. Los filetes desaparecieron. Los investigadores discutieron sobre coeficientes térmicos y programas de reemplazo ablativo con el entusiasmo de personas que acababan de ver cómo todo su campo se reinventaba en 4 meses. Ríos limpió la parrilla improvisada, empacó sus herramientas y miró alrededor de la cámara que alguna vez había sido imposible y ahora era solo un martes. Cobre, el que recuerda el fuego, se acercó mientras ella sellaba su estuche de equipo. ¿En qué trabajarás después?, preguntó. Depende de lo que se rompa de manera interesante, dijo Ríos. Esa es la cosa de construir para el fallo. Siempre hay algo fallando en algún lugar y la mayoría está fallando mal. Mucho trabajo para la gente que sabe cómo hacer que los desastres sean aburridos. Dejó Centauro Delta 9 3 días después con 17 nuevos contratos y una reputación como la humana que enseñó a la galaxia que la perfección era solo una catástrofe que aún no había sucedido. Detrás de ella, la cámara de fallo funcionaba continuamente, rompiéndose en pequeñas formas cada hora, para que nunca se rompiera de formas grandes. En algún lugar de los registros de la estación, marcado para preservación histórica, estaba el formulario de requisición original para la demostración de la termita. Junto a la lista de equipo destruido, alguien había añadido una nota con la cuidadosa letra de cobre, el que recuerda el fuego, costo de la epifanía aceptable. La galaxia había estado resolviendo problemas construyendo cosas que no se romperían. La humanidad había estado resolviendo problemas construyendo cosas que se rompían educadamente. Ambos enfoques funcionaban, pero solo uno de ellos implicaba cocinar con calor residual del reactor de fusión. Y Ríos sintió que eso lo decía todo sobre por qué los habitantes de mundos mortales eran tan buenos consultores. No se podía enseñar a las especies a sobrevivir a sus planetas, pero se les podía enseñar cómo era la supervivencia después de 40,000 generaciones de aprender que todo se rompe, se quema o explota. Y que el truco no era evitar el desastre. Era hacer que el desastre fuera lo suficientemente predecible como para invitarlo a cenar.